Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial de Unreal Studio 4.22 aquí en mi canal 3D for Everyone. Mi nombre es Marcos Castelli y vamos a comenzar ya con este video tutorial. Hola a todos, buenos días. En este video vamos a hablar de las sombras, pero antes que nada vamos a hacer un pequeño resumen de lo que venimos viendo hasta ahora, como para que les termine de cerrar todo lo que hemos visto hasta ahora y no quede ninguna duda. Eh, Primero que nada, siempre tenemos que recordar que este es un motor de juegos, ¿sí? Es un motor de juegos que está pensado para optimizar absolutamente todo y que está pensado para que todo lo que sea pesado, o sea, todo lo que cualquier máquina hoy por hoy le cueste calcular, tratar de poder calcularlo de forma rápida para poder ser trabajado o mostrado en tiempo real como suele ser entonces un juego. ¿Sí? Eh, el estudio que vamos a hacer hoy del tema de las sombras y los que les voy a mostrar hoy y en los siguientes videos va a tener que ver entonces con la optimización de algo que es muy costoso para la máquina, que es el cálculo de la iluminación y las sombras. Eh, Ahora bien, nosotros vimos hasta ahora que tenemos básicamente tres tipos de luces. Tenemos luces estáticas, tenemos luces estacionarias y tenemos luces movibles. Las luces estáticas, podemos usar la cantidad que queramos, son unas luces que se van a calcular, se van a proyectar sobre un mapa, ¿sí? O se va a generar una textura de iluminación, o como le quieran llamar, el light map, o como le quieran decir. Y esas luces no van a tener costo para nosotros a la hora de entonces figurar en la escena o de aparecer en la escena. La única pega de esas luces, como ya vimos, es que una vez que las calculamos y hacemos cualquier modificación, tenemos que volver a calcularlas para que se vuelva a ajustar ese mapa y se vuelva a proyectar en la sombra o la iluminación o los tonos que les corresponden según los cambios que nosotros hicimos. Eh, Después tenemos las luces movibles, ¿sí? Que son las luces dinámicas. Son las luces que se utilizan entonces para iluminar una escena en tiempo real. Son luces que son muy costosas para el motor calcularlas porque las tiene que calcular en el momento. ¿Sí? No influyen sobre el line map, o sea, no influyen en lo más mínimo sobre el line map y no son luces muy ¿cómo decir? Muy correctas de usar porque son luces que no van a calcular global iluminación, o sea, no van a calcular los rebotes de la luz, no van a mostrarnos qué pasa con las sombras en los lugares donde la luz no es directa. Las sombras que producen son muy duras, son, o sea, muy marcadas, tan marcadas que son irreales, ¿sí? Y después tenemos una luz intermedia, que serían las estacionarias. Las estacionarias sí van a generar line map, o sea, van a generar un tipo específico de line map, pero sí van a generar un line map. Van a usar entonces los canales RGB y el alfa para generar el line map. Tenemos la posibilidad de usar 4 sobre sobre una misma textura. No podemos usar más porque no tenemos más canales disponibles. Es una luz que tiene funciones un poco de las dos, o sea, tiene un poco digamos, de la función de una luz dinámica y un poco de la función de la luz estática. Nos va a dar unas sombras que suelen ser más definidas que la sombra que nos otorga una luz estática, o sea, puede ser que en alguna situación nos sea más útil una luz estacionaria que una luz básicamente dinámica o movible. Y como dije, sí van a usar entonces los Lightmap y demás para trabajar. Eh, es menos pesada o es menos costosa para un real que la luz movible o la dinámica, pero es más costosa que la luz estática. Ahora bien, eso es con respecto a las luces y las diferencias entre las luces, pero tenemos que entender que también hay diferencias en las sombras. Si notamos, tenemos ya a este punto tres sombras diferentes. Tenemos las sombras que producen las luces estáticas, que se proyectan sobre un mapa, ¿sí? Un mapa, una textura. Tenemos las luces que proyectan las luces estacionarias, que también se proyectan sobre un mapa, pero un mapa entonces utilizando los canales RGB y el alfa. Y tenemos las luces dinámicas que proyectan sombras dinámicas que se calculan en el momento. Ahora, estas sombras dinámicas que se calculan en el momento, también
tienen diferentes tipos, digamos, de sombras dinámicas. No hay una única sombra dinámica. ¿Por qué les digo esto? Porque si yo estoy, por ejemplo, en un exterior, ¿sí? Yo estoy en un exterior. Si yo estoy mirando a un exterior y tengo, por ejemplo, la luz del sol que es dinámica, ¿sí? La luz del sol, supónganse que la pongo como estacionaria o la pongo como movible, por tanto sería dinámica. Y yo sé que las sombras dinámicas, o sea que las sombras que proyectan una luz dinámica son dinámicas y que son costosas para un real tiene que tener alguna forma de que si van a ser muchas las sombras que yo voy a tener que estar calculando, de que esas sombras sean tratadas de alguna forma de que no le generen un problema a un real. O sea, imagínense que yo estoy viendo hacia afuera un exterior que está lleno de árboles, no hay 3, sino que hay 500 árboles, y tengo, por ejemplo, la luz del sol configurada como estacionaria o tengo la luz del sol configurada como movible, por la razón que sea. Imagínense que todas esas sombras que está calculando sobre cada una de las hojitas de esos árboles tendrían que ser sombras dinámicas. Y si estamos diciendo que las sombras dinámicas es de lo peor que le podemos hacer a un real para calcularlas, evidentemente estaríamos complicándole la vida mucho a un real. Por eso existen diferentes tipos de sombras dinámicas. Ahora las vamos a ir viendo. La que vamos a ver hoy es Cascade Shadow Map o sombras en cascada. ¿Qué es esto de sombras en cascada? Son sombras que un real va a manejar o les va a modificar el cómo se ven y la calidad que tienen en base a la distancia que yo estoy viendo estas sombras. ¿Vieron así como eran los LODs? ¿Vieron la teoría de los LOD? Que no tenía sentido que yo viera, por ejemplo, una malla con una complejidad muy alta en cuanto a geometría, si yo estoy muy lejos de esa geometría. Bueno, lo mismo pero aplicado a las sombras. O sea, lo que un real hace con las Cascade Shadow Map es que si entiende que si yo tengo sombras que son dinámicas, son pesadas. Por tanto, lo que va a hacer es interpolar en base a la distancia que yo esté de las sombras, va a bajar la calidad de las sombras, va a bajar el nivel de detalle de las sombras al punto tal de que inclusive un objeto que esté a una cierta distancia ya no proyecte sombras o ya no me muestre a mí esas sombras. ¿Sí? Eso es de lo que se encarga Cascade Shadow Map. Ahora lo vamos a ver. Antes de pasar a ver eso, les quiero mostrar, aprovecho para mostrarles otra cosa. Recuerdan que yo les dije en algún momento que por ahí, en vez de que yo toque básicamente la Game Settings y modifique la exposición, yo podría, por ejemplo, colocar unos spots apuntando hacia adentro con la misma dirección que tiene el sol para lograr una mayor iluminación en la escena sin que esto me afecte, que cuando yo mire a través de un cristal yo vea todo blanco. Bueno, esto es lo que acabo de hacer yo acá, ¿sí? Que lo hice fuera de línea para no demorarme, ¿sí? Pero puse 6 spots configurados por defecto, no les cambié nada, cada uno de esos spots no tienen absolutamente nada. La única diferencia que tienen estos spots es que les puse que no me calculen las sombras. O sea, si yo selecciono cualquiera de estos spots, ¿sí? Ninguno de estos spots, ninguno tiene puesto que calcule sombras. ¿Sí? Yo no le puse que me calcule las sombras, porque las sombras, yo la única sombra que quiero es la que me produce el sol, así que la única sombra que quiero que se calcule es la del sol. Las luces las puse como luces de relleno, apuntando exactamente igual que apunta el sol hacia adentro para tener más iluminación en la escena, nada más. Y esto es algo que lo van a ver muy común, o sea, lo van a ver en muchas escenas de la gente. O sea, si ustedes investigan por internet, van a ver que es una técnica muy común o muy utilizada dentro de lo que son motores como Unreal o como Lumion. Esto también se usa mucho en Lumion, ¿sí? En Lumion también van a ver que continuamente para reforzar la iluminación se colocan luces para reforzar la iluminación en donde sea necesario. ¿Sí? Es simplemente eso. Como estas luces no se van a ver, lo único que vamos a tener es el aporte de la luz y vamos a tener más luz en la escena. Nada más. ¿Sí? No vamos a tener proyección de sombras ni nada. Como se ve acá, que acá fíjense que no se ve ninguna otra sombra que no sea la sombra propiamente proyectada por la luz solar y las de estos focos, que en este caso sí están puestos a propósito ahí, porque quiero que se vea el efecto de la iluminación sobre, por ejemplo, ese muro. ¿Sí? Pero los demás, estas que están aquí afuera, son puramente de relleno. Y esta más o menos sería un render preview. Esto yo lo hice como preview, no lo hice con calidad alta, por eso tiene algunas manchas.
pero digamos es un render preview para que ustedes vean cómo se modifica con la exposición normal, o sea, con la Game Setting y la exposición EV normal en 1.0, cómo modificamos la iluminación con respecto al video anterior, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a pasar a ver entonces las sombras de las Cascade Shadows. Para eso lo que voy a hacer es básicamente voy a seleccionar el sol, y lo que voy a hacer el sol es directamente ponerlo como movible, ¿sí? Si yo configuro el sol como movible, ¿sí? Automáticamente este sol ahora ya va a ser, entonces va a proyectar lo que se llama en Unreal sombras dinámicas, ¿sí? Y si proyecta sombras dinámicas y yo me voy, por ejemplo, al exterior, ¿sí? Lo que estamos viendo aquí, ¿sí? Como ven, bastante mala calidad, o sea, muy difuminado, son sombras dinámicas. Fíjense que las ramas del árbol se mueven y lo que estamos viendo son las sombras de este árbol aquí sobre este piso. Noten que no tienen nada de definición, ¿sí? Absolutamente no hay nada de definición. Si yo me voy a ver aquí adentro, Cascade Shadows, estoy en la configuración del sol, ¿sí? Yo tengo seleccionado el sol, estoy en luces movibles y me voy a ver la configuración del sol. Van a ver que tienen un apartado que se llama Cascade Shadow Maps. Esto, Dynamic Shadow Distance, tiene que ver entonces con cómo veo yo estas sombras, qué calidad quiero darle yo a las sombras. Pero ajustar la calidad de las sombras, o sea, modificar este valor que viene por defecto, cambiar este valor que viene por defecto, para hacer, por ejemplo, que las sombras se vean mejor o más definidas a una corta distancia, como la que estoy ahora, lo que va a hacer es que a una distancia mayor, o sea, si yo en vez de estar cerca, yo estuviera más lejos, yo voy a perder las sombras más rápido. Fíjense que ahí cambió, fíjense que yo ahí tengo una calidad de sombra. Llega un momento que ahí ya cambió completamente la calidad de sombras. O sea, ya se puso en funcionamiento Cascade Shadows y ya me está variando la calidad de las sombras. Y a medida que yo me aleje, ¿sí? Eventualmente en algún momento voy a dejar de ver las sombras. Ya ahí casi no se ven las sombras. O sea, ya deja de proyectarlas. Esto tiene que ver con, como les decía yo, como si fueran los LODs, para que ustedes me entiendan, para hablar en castellano. No son LODs, pero tiene que ver con eso. Si yo modifico este valor, si yo este valor en vez de decir, bueno, en vez de 20.000 le pongo 2.000, ¿sí? Fíjense que tengo sombras más definidas. Yo tengo una mejor calidad de sombras dinámicas. O sea, mis Cascade Shadow Map a corta distancia se ven mejor. Pero lo que va a pasar es que ahora, ni bien yo me aleje un poco, ya cambia la iluminación y mucho antes voy a perder las sombras. Porque a la máquina le cuesta mucho estos cálculos. Entonces la máquina directamente a esta distancia ya me dice, yo acá a esta distancia, con esta configuración de Cascade Shadow Map, yo ya no te muestro las sombras. ¿Sí? Así que es un parámetro que tenemos que tener en cuenta. Depende de la distancia a la cual estamos viendo nosotros los objetos, ¿sí? Por defecto esto viene en 20.000. Este número que ven acá, Num Dynamic Shadow Cascade, que está configurado en 3, tiene que ver con cuántos estados de sombra yo tengo. Esto tiene que ver, como si fueran los LOD. ¿Cuántos LOD yo tengo? ¿Cuántas diferentes calidades yo tengo en base a la distancia que tengo seteada? ¿Sí? O sea, yo en este caso tengo 3 calidades de sombra. Tengo una calidad de sombra cuando estoy bien cerca, ¿sí? Y después tengo una más cuando me alejo un poco, y cuando estoy muy lejos tengo otra, y luego ya cuando me alejo al máximo desaparecen. Si yo quiero agregar una calidad más de sombra lo puedo poner en 4, o si quiero menos calidad de sombra lo puedo poner en 2. Ok, hasta aquí con Cascade Shadow Map. Como siempre, si les gustó, comenten, dejen un like si les parece útil el video, compartan esto con sus amigos y suscríbanse si aún no están suscritos. En el próximo video vamos a seguir estudiando los diferentes tipos de sombra. Recuerden que este parámetro que ustedes van a tocar aquí va a depender mucho de su escena, va a depender mucho de si ustedes tienen objetos a lo lejos, va a depender mucho de qué tipo de nivel de sombra ustedes quieren ver entonces en esos objetos, de la toma que ustedes hagan, si ustedes tienen tomas fijas o tienen ustedes van caminando a través de esos objetos y cómo quieren ver las sombras cuando se acerquen a esos objetos. Si les
les interesa que las sombras que están muy lejos se vean o no se vean y demás. Básicamente estos valores que vienen configurados por defecto suelen estar bien para la mayoría de las ocasiones, pero ustedes ya saben cómo configurarlos y ya saben por qué el motor de Unreal hace lo que hace. Como les dije, en el próximo video seguimos viendo las sombras dinámicas. Chau, chau. Gracias.